Bueno, sorpresa, una vez volvimos, como dice un poco el título que elegí para esto. Eh, la idea es dejar colgadas o grabadas algunas improntas sobre temas de actualidad y sobre temas de los que he escrito en el pasado, en estos últimos días, con respecto a la gran cantidad de malos entendidos, intencionales o no a veces, sobre la cuestión de las posiciones políticas que están existiendo. El apasionamiento que hay en redes y tanto por ciudadanos, ciudadanas como integrantes del gobierno, de la oposición y de la dirigencia política. Muchas veces cuando una persona expresa que tiene una posición de centro, como es mi caso, cuando marca discrepancias con lo que puede ser una conducción o una idea, tanto del partido o de la fuerza política a la cual uno simpatiza, o eventualmente partidarios de gobierno, cuando uno manifiesta una posición de objetividad, no son escasas ni ausentes las voces que pueden llegar a tratar a una persona de tibia, de poco comprometida, con una causa, o de estar jugando en el filo. Pero cuando una persona manifiesta una posición, es porque esa posición realmente la siente, la cree y está completamente comprometida con ello. En este esquema que existe hoy por hoy, que todos mal o bien hemos decidido adoptar de izquierdas y derechas, eh, lo que termina pasando es que toda otra posibilidad se visualiza como vacía de contenido. Se habla en materia de edad, de la infancia, de la adolescencia, de la adultez y de los adultos mayores, pero no se habla de todo lo que sucede en el medio, entre cada una de esas etapas que aleatoriamente o discrecionalmente han sido establecidas. Y lo mismo pasa en política. Cuando uno habla de izquierdas o derechas, tiene que tener en cuenta que todo lo que existe entre un extremo y el otro también tiene derecho a ser y también tiene una realidad y una sustancia propias y que no son un descarte de lo que no encuadra en uno y no encuadra en el otro. Las posiciones políticas de centro, las posiciones políticas socialdemócratas, liberal progresistas, socioliberales o como quieran decirles, tienen una sustancia y un contenido propio que es muy importante y en el cual no solamente tienen el derecho a ser por sí mismas, sino que además son las que definen elecciones. Por algo es que muchas veces las luchas políticas, cuando uno ve las campañas electorales, ¿para qué existen las campañas electorales? ¿Para qué existen las campañas electorales? Si ya sabemos que el que es frente amplista es frente amplista y el que es multicolor. Justamente porque en el medio hay personas que no es que sean indecisas, son mal llamados indecisos. Esas personas están completamente decididas en cuanto a lo que es su identidad. Saben perfectamente quiénes son, qué es lo que piensan y qué es lo que esperan. No son indecisos. Lo que sucede es que los partidos políticos no han sabido cómo llegarles, los candidatos políticos no han entendido cuál es la forma de dirigirse hacia ellos y no han tenido un mensaje que pueda calmar o colmar las expectativas electorales y de decisión que esas personas tienen. Cada vez que los partidos políticos, y lo vemos ahora con las interpelaciones y con las respuestas a las interpelaciones, cada vez que los sectores políticos se radicalizan en sus propias expectativas, o mejor dicho, en sus propias posiciones para calmar, colmar, satisfacer las expectativas de lo que son sus votantes, muchas veces terminan perdiendo los votos de centro. ¿Por qué? Porque los votos de centro son personas que están cansadas de lo que es ese maniqueo y esa manipulación que se produce cuando una persona responde algo que
no se corresponde con la realidad. Cuando de pronto una persona, no importa quién, no importa cómo, ante la eventualidad de un referéndum sale a decir que se van a vaciar las cárceles o disparates semejantes. La gente le pierde confianza y la política pierde credibilidad cuando se sostienen ese tipo de posiciones o cualquier otra. Pero también se pierde votos, también se pierden decisiones y también se aleja la gente. Cuando por cualquier motivo, ya sea porque no les colmaba totalmente las aspiraciones a aquellas personas que se postulaban, por ejemplo, por el Frente Amplio en cualquiera de sus listas, sectores y candidaturas, han decidido en el pasado votar a la coalición multicolor. El hecho de agarrar y venir y decir, cuando una de esas personas está pasando mal ahora, echarle en cara, echarle en el rostro, decirle, burlarse o cualquier cosa semejante, lo único que está logrando es alejar a las personas, a esas personas, de cualquier posibilidad de acercamiento. Cuando una persona abre su corazón y admite y dice y recorre el camino de decir, miren señores, la verdad, yo hubiera querido otra cosa, creo que tal vez en un futuro pienso mi voto en otro sentido. No es para decirle yo te dije, viste, buen embromate o cosas semejantes. Por una cuestión de empatía para empezar. Para empezar. Pero quien no tenga la empatía suficiente, porque puede ser, para poder entender esa realidad, que lo haga en sentido estratégico, de entender que nunca en la historia de la humanidad, y quienes tengan hijos lo pueden entender palpablemente, o quienes hayan sido hijos, que no se logra convencer a alguien diciéndole yo te dije. Lo único que se logra haciendo eso es radicalizar y es consolidar la posición anterior de esa persona. ¿Por qué? Porque en vez de permitir que abra su corazón, lo que estamos haciendo es obligarla a que claudique, se rinda, y eso no es lo que es una democracia. La democracia consiste en convencer, pero convencer no significa necesariamente el arrepentimiento. Y nunca la política significa la rendición. La rendición es para la guerra, porque en política no hay derrotados. En política no hay derrotados. Entonces cuando un ciudadano o una ciudadana dice, bueno, sí, yo tenía otras expectativas y tal vez, bueno, en un futuro piense mejor mi voto o decida votar una posición progresista, de izquierda, como se le quiera llamar. Regodearse en esa satisfacción superficial y hasta, perdónenme que les diga, un poco infantil, todos lo hemos tenido, de decir, bueno, embromate, esa es la mejor forma de perder un voto y probablemente la mejor forma de perder un amigo. Porque en su momento de mayor sinceridad, ante una situación de vulneración, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Echarle en cara, regodearse. ¿Viste? Eso no es algo que haga un amigo, una amiga y ni siquiera un compatriota. Mucho menos un militante político. Porque el militante político no es un guerrero, por la sencilla razón de que las elecciones no se ganan. Las elecciones se conquistan con la convicción, no con la derrota del otro. Porque cuando uno aspira a gobernar, es también gobernar para el otro. Es también gobernar para él, que no nos votó. No en contra de quien nos votó. Para quien nos votó. Decía Valle Ordóñez, nuestra obra de justicia social para todos. Para nosotros y para nuestros hijos. Para nuestros adversarios y para los hijos de nuestros adversarios. Porque democracia no es gobernar para los que ganan, democracia no es gobernar para las mayorías. Eso es demagogia, según lo decía Aristóteles mismo. Democracia es gobernar para todos.
porque democracia es inclusión. Democracia no es, como se ha escuchado hoy por hoy en algunas voces de militantes de la coalición multicolor, que obviamente esas personas no han entendido eso, ojo, como tampoco muchas personas han entendido dentro de la militancia frente amplista, perdieron, ahora aguantarse. No, eso no es democracia. Eso no es democracia. Eso ni siquiera es autoritarismo. Eso no es entender la vida. Eso es no haber entendido absolutamente nada de lo que es la vida. Quien crea que la persona que comete un error o que tiene una decisión distinta es un derrotado, quien crea eso es un derrotado él mismo, porque significa que perdió la carrera de comprender la vida. Una carrera que se juega todos los días. Porque además, nadie tiene la verdad absoluta, todos tenemos distintas perspectivas de lo que es la verdad. La verdad es algo que está más allá de cualquiera de nosotros. Nosotros lo que tenemos son opiniones. Yo tengo opiniones, yo nunca digo verdades. ¿Por qué? Porque yo digo opiniones. Porque el día que yo diga que estoy diciendo verdades, o es que me volví completamente loco, o es que dejé de entender lo que entiendo. Y es que la verdad es algo que, de existir como algunos de nosotros creemos que existe, la verdad es de Dios, una entidad que está más allá de la apariencia de la superficialidad de lo terreno, pero no es de las personas. Porque solamente tenemos dos ojos. Y uno puede ver lo que está enfrente de uno, pero no lo que está detrás. Entonces uno no llega nunca a comprender lo que es la realidad. Por eso uno lo que puede aspirar es al máximo grado de credibilidad posible en base a la mayor objetividad y sinceridad que sea alcanzable. Y aun cuando existan personas que piensen distinto a nosotros, aun cuando podamos estar convencidos que esas personas están completamente equivocadas, y aunque podamos pensar que son malas, y que no es que estén equivocadas, que hay personas que están actuando de cierto modo en política o en cualquier otra cosa, con maldad. Nosotros no tenemos dominio, ni posibilidad alguna de dominar, de controlar o de actuar sobre las acciones ajenas. Cuando una persona se equivoca, tenemos que tener en cuenta que todos nos equivocamos. Cuando una persona tiene una opinión distinta, tenemos que entender que esa persona tiene derecho a pensar distinto, tanto como nosotros tenemos derecho a pensar como pensamos. Y cuando una persona obra mal, bueno, hay mecanismos para resolverlo. Mecanismos para resolverlo. Pero que lo único que depende de nosotros es cómo nos tomamos y cómo actuamos en función de esa realidad. Porque personas que se equivocan, como nos equivocamos todos, personas que piensan distintos, como pensamos todos, y personas que actúan mal, como en alguna oportunidad mal actuamos, cualquiera de nosotros, porque todos somos humanos, y todos nos equivocamos, y todos somos frutos de pasiones y de momentos, bueno, es algo que queda respecto a los otros fuera de nuestro alcance. Lo único que está a nuestro alcance es la posibilidad de uno mismo tratar de obrar bien. En un momento de pasión, entender que con pasión no se resuelven las cosas. Se resuelven con calma. En un momento de equivocación, decir sinceramente, bueno, me equivoqué, ¿qué se le va a hacer? Nos equivocamos todos. Y cuando uno tiene una convicción, entender que esas convicciones duran y son tan fuertes como fuerte sea la formación y la información plural que uno pueda acceder a ellas. Y que son tan duraderas como el tiempo en el cual nos demuestran que estamos equivocados. Pero en el momento que estamos equivocados, que se nos demuestra con elementos suficientes y fehacientes, como se dice en la jerga jurídica, de que la realidad es distinta y de que las cosas son distintas a como creíamos,
no tener ningún empacho ni problema de decir tenías razón. Porque una señal de grandeza personal, una señal de sabiduría, es reconocer cuando uno se equivoca. Porque como dicen, solamente los necios no se equivocan nunca. Pero no es porque no se equivoquen, es porque no están dispuestos a aceptar que se equivocaron. Son tiempos complicados, son tiempos muy pasionales. Estamos en momentos muy críticos de convivencia social, post-pandémica, mucha violencia, mucha agresividad en la calle, eh, elementos que dan para entender que hay un aumento de la actividad ilícita, de los delitos violentos, de rapiñas y demás, que tienen que llevar a cuidarnos mucho. Una pandemia que no ha sido superada, enfermedades que van a haber siempre, y una elección que yo no sé si es que no haya terminado la elección de 2019 o si es que ya empezó la campaña 2024. Pero lo cierto es que la alta polarización y la alta politización que está existiendo nos tienen que llevar a extremar nuestros cuidados a la hora de opinar, porque en definitiva lo que importa es cómo mantenemos las relaciones personales y las relaciones humanas, no solamente por una cuestión de estrategia para poder convencer a otros, sino para poder mantener la convivencia en solidaria armonía y libertad. Y entender que aquellas personas que buscamos tener el máximo grado de lealtad posible respecto a lo que es una sincera y real convicción de cómo son las cosas. Objetividad, llámenle unos. Ecuanimidad, llámenle otros. No es que no tengamos un compromiso social, sino que lo que tenemos es un grado importante de lealtad hacia cómo son las cosas, con desapego de cualquier simpatía política que uno pueda tener. Porque el mayor favor que uno le puede hacer a la fuerza política que uno pertenezca es decir cómo está viendo la realidad. Porque para obsecuentes, para alcahuetes y para personas que dicen lo que los demás quieren escuchar, algunos no estamos. Eso pueden hacerlo muy bien otros, pero quienes tenemos el compromiso con la verdad o con nuestra visión de la verdad, abierto siempre a la posibilidad de reconocer una verdad que sea más probada que la que uno tenga, no tenemos la posibilidad, porque no queremos tener la posibilidad de menguar en el esfuerzo de construir conciencia colectiva. El mejor favor que uno le puede hacer, y me refiero a mí en este caso y a aquellos que compartan este criterio, el mejor favor que uno le puede hacer a una fuerza política y al país, pero también a las personas que con muchísimo gusto a uno lo escuchan, le están brindando su tiempo, es decirle con objetividad, mira, lo que hizo el partido, lo que hizo la fuerza política, en este caso no me gustó por estos motivos, o no estoy de acuerdo con estos motivos. Y cuando la cosa es realmente muy importante en cuanto a la discrepancia, es decir, yo creo que se equivocó. Yo creo que se equivocó. Porque para decirle lo que los demás quieren decir, no es favor ninguno. Porque si eventualmente hay un error y uno defiende el error, lo único que está haciendo es que esa fuerza política, que ese partido, que ese gobierno, que esas personas se mantengan en el error y no cambien y no se den cuenta de la realidad. Por eso cuando a una persona que es objetiva, que busca la objetividad, dicen, no, usted es un tibio. No, no, mis amigos, no, mi amigo. Tibieza es decirle lo que usted quiere escuchar aunque yo no esté de acuerdo. Tibieza es seguirle la corriente. Tibieza es hacerle el lindo para que diga, qué bien lo que dijo, aunque uno no esté de acuerdo. Eso es tibieza, pero no es lealtad. Lealtad es decirle mirándole los ojos, o en este caso a la cámara, o cuando uno escribe a la pantalla, yo creo que acá se está errando, yo lo hubiera hecho de otra forma,
A mí me parece que esto es un error. Eso es lealtad. Decir las cosas como uno las ve y eventualmente, si es posible, aportar las soluciones, aportar caminos distintos o ponerse a las órdenes para construir un camino mejor, pero en base a la realidad. En base a la realidad, no a las fantasías colectivas que a veces se crean para dejarnos tranquilos de que acá estamos los buenos y del otro lado están los malos. En una democracia no hay lugar para buenos y malos, o mejor dicho, no hay lugar para una visualización binaria de buenos y malos. Si en el tema del amor se ha entendido tras muchísimo esfuerzo que amor es amor, que la diversidad es buena y que la pluralidad de identidades sexuales debe ser respetada, esté uno de acuerdo o no, la entienda uno o no, debe ser respetada porque el otro tiene derecho a amar y a ejercer su vida en pareja de la forma que quiera. Eso mismo lo debemos hacer para la convivencia social y política. Porque así como el otro tiene derecho a amar a quien quiera amar, independientemente de cualquier otra consideración, y sin importar lo que los demás puedan pensar o no, del mismo modo uno tiene derecho a opinar, a sentir, a pensar y a creer lo que quiera sentir, pensar, opinar o creer. Porque de eso se trata la diversidad. Y la diversidad en política es libertad y es democracia. Muchas gracias por haber dedicado un tiempo a escucharme, a verme, y tanto aquellos como que lo han hecho presencialmente como aquellas personas que lo verán más adelante. Y estaré pendiente y atento a los comentarios que puedan haber. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro.